Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, República de El Salvador, el 15 de agosto de 1917. Desde pequeño, fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones. En el transcurso de su infancia, en ocasión de una ordenación sacerdotal a la que asistió, Óscar habló con el padre que acompañaba al recién ordenado y le manifestó sus grandes deseos de hacerse sacerdote. Posteriormente, ingresó al Seminario Menor de San Miguel, y a pesar de las dificultades económicas que pasaba la familia, Óscar avanzó en su idea de entregar su vida al servicio de Dios y del pueblo. Estudió con los padres claretianos en el Seminario Menor de San Miguel desde 1931 y más tarde con los padres jesuitas en el Seminario San José de la Montaña hasta el año 1937. En sus años de seminario fue un joven muy aplicado, muy entregado, y algunos piensan que Monseñor Romero ya de sacerdote comenzó a hacer obras de caridad o a interesarse por el pueblo. No, hay un libro que relata su vida de seminarista, así tenía que morir porque así era sacerdote, y ahí se cuenta en su biografía, en sus años de seminario, que cuando él iba a estudiar a la universidad, siempre procuraba llevar algo de comida en su bolso o en su mochila. Y lo primero que hacía era sacar de su mochila, ¿verdad? Un poco de pan y entregársela a los pobres que iba encontrando en el camino mientras se dirigía a los estudios, a la universidad. Eso, aunque era una práctica ya de seminarista, da muestra de todo el bien que hará en bien de los pobres y de las personas ya en su vida como sacerdote. Fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años en Roma, el 4 de abril de 1942. Continuó estudiando en Roma para completar su tesis de teología sobre los temas de ascética y mística, pero debido a la guerra se tuvo que regresar a El Salvador. Regresó al país en agosto de 1943. Su primera parroquia fue Anamorós, en el departamento de La Unión. Su vida como sacerdote comienza en la parroquia Inmaculada Concepción de Anamorós, departamento de San Miguel, y allí es donde durante 20 años se va a dedicar a impulsar diversos movimientos apostólicos como la Legión de María, los Caballeros de Cristo Rey o Cursillos de Cristiandad, y también fue impulsor de las obras sociales de los Alcohólicos Anónimos, o también desarrollando adelante el proyecto Cáritas. Todos esos proyectos pues en la parroquia de Anamorós. Poco tiempo después fue llamado a San Miguel, donde realizó su labor pastoral durante aproximadamente 20 años. El padre Romero fue un sacerdote sumamente caritativo y entregado. Monseñor Romero fue un hombre muy dedicado a la oración, a la pastoral, y durante su vida como sacerdote siempre se esmeró en entrar en contacto con el pueblo, en tener cercanía a las comunidades cristianas a las que él pudo atender. Dada su amplia labor sacerdotal, fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador y ocupó el mismo cargo en el Secretariado Episcopal de América Central. El 25 de abril de 1970 recibió el nombramiento de Obispo Auxiliar de San Salvador. En El Salvador, la situación de violencia avanzaba y la Iglesia se pronunció en contra de esa situación de dolor. Es por eso que también comenzó a ser perseguida. Luego de muchos conflictos en la arquidiócesis, la sede vacante de la diócesis de Santiago de María fue el nuevo camino de Monseñor Romero,
ya que recibió el nombramiento el 15 de octubre de 1974 y tomó posesión el 14 de diciembre del mismo año. En medio de un ambiente de injusticia, violencia y temor, Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977, tomando posesión el 22 del mismo mes. Él llega a San Salvador en 1977. En ese año es nombrado arzobispo de San Salvador. Y en ese momento la convulsión sociopolítica era bastante difícil, ya que se estaban dando muchos asesinatos, la presión por parte del gobierno por medio de la Fuerza Armada y las fuerzas militares. Todo esto también llevaba a muchas muertes de campesinos. Y esa era la realidad que Monseñor Romero encontró cuando llega como arzobispo. El 12 de marzo de 1977 se dio la triste noticia del asesinato del padre Rutilio Grande, un sacerdote comprometido con la fe de su pueblo. Se encontrará también en esos años con la muerte de un amigo suyo, del padre Rutilio Grande. Y esta otra realidad de muerte de uno de los sacerdotes de la arquidiócesis va a llevar a que Monseñor Romero tome una mayor responsabilidad, un mayor énfasis en ir adelante en ese proceso de justicia y paz que Monseñor Romero va a impulsar muy bien en sus años como arzobispo. Y durante su pastoral en la arquidiócesis se va a esmerar él en inculcar la paz desde el Evangelio, en inculcar la justicia desde el Evangelio. A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal, su opción pastoral y su personalidad misma. Después del asesinato del padre Rutilio Grande, se sucedieron otros asesinatos. Resultaba difícil entender en el ambiente salvadoreño que un hombre tan sencillo y tan tímido como Monseñor Romero se convirtiera en un implacable defensor de la dignidad humana y que su imagen traspasara las fronteras nacionales por el hecho de ser voz de los sin voz. Como todos, pues quizás hemos conocido alguna cosa, pero Monseñor Romero era un hombre muy reservado, incluso una cuestión desde pequeño ya lo tenía, muy reservado, muy tímido, así le conocemos en su biografía. Pero a pesar de eso, esa timidez era también, ¿verdad?, una virtud que él empleaba para poder acercarse. Era un hombre muy observador, un hombre que reflexionaba, que analizaba las situaciones. No era un hombre que, pues sí, decía cosas así de forma inmediata. Era un hombre muy crítico, muy pensante. En sus homilías dominicales en la catedral y en sus frecuentes visitas a distintas poblaciones, Monseñor Romero condenó repetidamente los violentos atropellos a la Iglesia y a la sociedad salvadoreña. El instrumento más usado por Monseñor Romero era la palabra, y desde la palabra animaba al pueblo, animaba a toda la feligresía. Su mensaje no estaba dirigido solo al sector católico, sino a toda la población en general. Y desde la palabra insistía en que el pueblo no debía de verse vencido ante las situaciones, ante las amenazas, ante los atropellos. Monseñor invitaba al pueblo a mantener la esperanza. Era un hombre que demostró la cercanía, aún pasando esos momentos tan difíciles de violencia y de muerte. Monseñor, con su cercanía, enseñó que se puede salir de esa situación oscura, de esa situación trágica que pasó El Salvador durante los años de guerra.
Ya a finales de 1979, Monseñor Romero sabía el inminente peligro que acechaba contra su vida, y en muchas ocasiones hizo referencia de ello, consciente del temor humano, pero más consciente del temor a Dios, a no obedecer la voz que suplicaba interceder por aquellos que no tenían nada más que su fe, los pobres. Hay un hombre, pues su nombre es Héctor Dada, que le llama días antes de su muerte. Monseñor Romero, su muerte la localizamos el 24 de marzo de 1980. Unos días antes le llama a Monseñor, este señor Héctor Dada, y le va a decir: mire, Monseñor, he recibido llamadas anónimas y no sabemos de parte de quién, pero estas llamadas atestiguan de que su vida corre peligro. Además de estos avisos de este señor Héctor Dada, va a recibir otros avisos de parte de las religiosas que vivían en la casa del Hospitalito La Divina Providencia en San Salvador. Ellas también le van a alertar y le van a decir: mire, Monseñor, nos han estado llamando, no sabemos quién, son llamadas anónimas, solamente nos dicen que su vida está en peligro. Finalmente, el 23 de marzo de 1980, Domingo de Ramos, Monseñor Romero pronunció en la catedral una valiente homilía dirigida al ejército y la policía. Monseñor Romero va a decir muy discretamente: sé que corro peligro, pero estoy dispuesto, ¿verdad? Estoy dispuesto a ofrendar mi vida en bien de toda la iglesia y de todo el pueblo salvadoreño. Además de eso, él se va a disponer el día 23 de marzo de 1980 a una convivencia con distintos sacerdotes y con su director espiritual. Y mientras estaba en la convivencia, al finalizar la tarde, él se tiene que dirigir hacia la capillita del Hospitalito Divina Providencia, porque tiene que celebrar una Eucaristía de aniversario de muerte de la mamá de un periodista muy amigo de él, y él pues se ha responsabilidad de celebrar en la misa. Al día siguiente, hacia las 6:30 de la tarde, durante la celebración de una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, fue asesinado por un francotirador. Y fue una muerte trágica porque desde ese momento impactó a todo El Salvador. Fue una noticia que corrió inmediatamente, no solo en El Salvador, sino fuera del país, llegando hasta otros países de Centroamérica y más países se van a enterar. Para El Salvador fue una noticia muy trágica el saber que su pastor, su obispo, ¿verdad?, moría. Impactó mucho. Pero la muerte de sacerdotes no era algo nuevo. Ya desde 1970 ya había comenzado la persecución contra los sacerdotes, y todos esos años hasta 1980 seguirán matando sacerdotes. Tres años de fructífera labor arzobispal habían terminado, pero una eternidad de fe, fortaleza y confianza en un hombre bueno como lo fue Monseñor Romero habían comenzado. El símbolo de la unidad de los pobres y la defensa de la vida en medio de una situación de dolor había nacido. El pueblo cristiano se encargó de mantener viva la memoria de Monseñor Romero, y fue un proceso largo. La iglesia, por medio del postulador de la causa, Monseñor Rafael Urrutia, el canciller de la arquidiócesis, él ha sido el postulador, y él se ha ido encargando de recoger datos,
experiencias, la vida, la persona, las obras, el magisterio, las cartas pastorales de Monseñor Romero. Y todo eso ha ido sirviendo para que se vaya recogiendo toda la información necesaria para que vaya adelante el proceso de beatificación, que por gracia de Dios la tuvimos el 23 de mayo del 2015, gracias a su santidad el Papa. Monseñor Romero fue beatificado en 2015 y el 14 de octubre de 2018 será canonizado por el Papa Francisco en el Vaticano. Y bueno, ya con esta gran noticia de la canonización, que será el próximo 14 de octubre allá en Roma, y el Papa Francisco ha tomado a bien, mediante un estudio, ¿verdad?, riguroso, por más de 30 años se ha ido siguiendo, ¿verdad?, muy detalladamente todo su historial. Y no hay duda de que Monseñor Romero pues ha sido un don para el país, un don para la Iglesia, un regalo para toda la feligresía católica del país y del mundo. Y estamos muy contentos, estamos ya en las vísperas, ya contando los días de esta gran solemnidad, gran fiesta de la Iglesia Universal, donde Monseñor Romero va a ser canonizado, ya va a ser puesto como santo, para que sea venerado en toda la Iglesia Universal y no solo en El Salvador. San Óscar Arnulfo Romero ruega por nosotros. Además de eso, pues, invitar a que nos encomendemos a la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero, como se le va a nombrar de ahora en adelante. Invitarlos a todos a que pidamos a Monseñor Romero su intercesión por la paz en nuestro país y en el mundo entero.